con nosotros en CDN Radio 92.5, Madre Paso a Paso al aire. Estamos conversando en la mañana de hoy con la doctora Ana Robles, neuróloga, especialista en dolor de cabeza y consultas de segunda opinión. Nos acompaña también la licenciada Nastira Santana en este subprograma. Y estamos hablando específicamente de dolor de cabeza. Posteriormente vamos a entrar en telemedicina. Hay unas cuantas preguntas que ustedes de manera muy cordial nos han enviado a través de las redes sociales, a través del WhatsApp de Madre Paso a Paso. Y queremos darle paso a estas preguntas para que la señora Santana, por favor, se las haga a la doctora Robles. Tenemos la primera pregunta en el live y esa es la siguiente. El dolor de cabeza y la lactancia, porque me duele a veces, creo que sin razón. Tengo un bebé de 4 meses, solo lactancia. Yo no entiendo la pregunta. Que ella está lactando al bebé, entonces ella le da dolor de cabeza cuando está lactando al niño. Que si la lactancia tiene algo que ver con ese dolor. No necesariamente, no necesariamente. O sea, ella tiene que revisar internamente porque no veo la relación, el por qué. Cuando ella lacte, no sé si ella tiene miedo a lactar o yo no sé. ¿Qué hay dentro? ¿Qué conversación, qué diálogo interno la está manejando? Porque realmente lo que le produce el acto de lactar a una madre es una gran satisfacción y segundo, quizás molestias locales en el área de la mama donde se está lactando. Yo no veo relación entre dolor de cabeza y no he visto ningún reporte. Puede ser también por el estrés o tener un bebé tan pequeño y con la situación que estamos viviendo, doctora. Es lo que te acabo de decir. Uh-huh. A mí no me gusta decir estrés así. ¿Sabes por qué, mi querida? Porque si fueran todos los dolores de cabeza por estrés, óyeme, yo fuera la persona médico que tiene más pacientes y todo el mundo estuviera con la mano en la cabeza, no por el COVID, antes del COVID, con todos los problemas que tenemos. Y yo creo que no hay problemas grandes, que hay cerebros chicos. Todo va a depender de cómo tú te dejes dominar de tu diálogo interno. Ok, tenemos una pregunta y ella es Natalie Castillo. Dice, tengo una pregunta. Si se trata de una migraña, ¿estaría relacionada con alguna enfermedad? ¿Es cierto que padecer de dolores de cabezas fuertes con episodios a repetición pueden indicar presencia de tumores? Son 2 preguntas. Bueno, mira, la primera, tengo una pregunta. ¿Se trata de una migraña? Si se trata de una migraña, ¿estaría relacionado con alguna enfermedad? Bueno, la migraña definitivamente tiene varias comorbilidades, pero no tiene nada que ver con el tumor, porque la migraña es una cefalea secundaria que se desarrolla por mecanismos internos del propio cerebro. Es el propio cerebro que la genera y no hay ningún tipo de condición que le está provocando. Pero la cefalea secundaria a tumor es secundaria, como su nombre lo indica, al tumor, ya sea porque está provocando un aumento de la presión dentro de la cabeza, un síndrome de hipertensión endocraniana, o porque en sí tenga el dolor de cabeza secundario al tumor. Ahora, la migraña sí coincide lo que nosotros decimos las comorbilidades, o sea, hay mucha relación entre migraña, depresión, hipertensión, todas las comorbilidades. O sea, si tú tienes migraña, tú tienes derecho a enfermarte de cualquier otra cosa. Entonces tú tienes migraña más hipertensión, migraña más depresión, migraña con algún trastorno psiquiátrico, que puede ser ansiedad, que puede ser depresión, que puede ser una esquizofrenia o que puede ser un trastorno bipolar. O sea, cuando tienes migraña y no responde bien al tratamiento, tienes que hacer un test de personalidad y saber en qué eje de su personalidad tú te estás enfrentando ese paciente. Ok, tenemos otra pregunta y dice, ¿las cefaleas son más frecuentes en las mujeres que ya han tenido la menopausia? Las cefaleas son más frecuentes 3-1 mujeres que hombres. Pero generalmente el dolor de cabeza aparece con más frecuencia en las edades más tempranas, en la adultez temprana. Pero sí aparece un dolor cuando tú eres migrañoso o tú tienes una condición genética que es de migraña, en la menopausia y en la perimenopausia, por la caída del
estrógeno, comienza un síndrome migrañoso doloroso que si el neurólogo no toma en cuenta que se trata por la perimenopausia y menopausia y ve si esta paciente es elegible para tratamiento hormonal, para terapia hormonal, que es el tratamiento que se debe dar, porque el dolor de cabeza se debe a la caída del estrógeno. Okay, tenemos otra pregunta, dice, en caso la cefalea en el coronavirus, ¿se asocia a un peor pronóstico? Mire qué pregunta buena, doctora. No, mira, esa es una pregunta de la que yo te tenía. Las conclusiones del trabajo de Barcelona, ellos dicen que el dolor, la presencia o no de cefalea no es un predictor del pronóstico del COVID-19. O sea, estos muchachos que se dedicaron a caracterizar el dolor de cabeza, por supuesto, son especialistas en dolor de cabeza. O sea, eso no quiere decir, Balcácer, que tú y yo estimulemos a los muchachos que están, los residentes, porque son los residentes que lo hacen, preguntarle estas características del dolor de cabeza y nosotros caracterizar nuestra cefalea con COVID en República Dominicana. Tenemos otra pregunta muy relacionada al COVID y dice Pedro Peguero, la cefalea que ocasiona el COVID, los medicamentos convencionales que mejoran los dolores de cabeza recurrentes, ¿pueden ser utilizados para disminuir los dolores de cabeza ocasionados por el COVID? Usted sabía, doctora Robles, espérese, que todo el mundo tiene miedo sobre lo que se va a tomar, por eso es que es interesante que usted... Pero ya que lo tumben ese mito. Ok, dele. Lo tumbamos entonces. Exacto, o sea, una persona que tenga COVID puede beberse sus antiinflamatorios sin ningún problema. Ahora, por supuesto, cuando el COVID, cuando tú tienes una cefalea por COVID y además que eres migrañoso, porque el COVID da otro tipo de dolor de cabeza que se llama migraña-like en un porcentaje menor, que es un dolor de cabeza de un solo lado de la cabeza que es pulsátil. Entonces tú tienes que investigar si ese paciente ya tiene historia familiar o ya tenía que se le iba a presentar su migraña. Entonces el migrañoso que tiene COVID debe seguir los mismos lineamientos de tratamiento, tanto preventivo como tratamiento en fase aguda, y si tiene alguna duda, ponerse en contacto con su médico tratante, específicamente el neurólogo o cefaliatra. Ahora, hay una particularidad de Balcácer. En el tratamiento específico de la migraña crónica, que utilizamos inyecciones con toxina botulínica y procedimientos y también los anticuerpos monoclonales. Hay dudas, o sea, como una medida de salud pública. Primero, los médicos no debemos estar dando consultas presenciales. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás arriesgando a tu paciente, tú te estás arriesgando tú le estás disminuyendo. Cuando él va a la sala de espera, posiblemente ahí había un COVID, se sentó y se contaminó, primero. Y segundo, si se tuviera que hacer un procedimiento, tendría que ser bajo las reglas más estrictas para hacer ese procedimiento, y lo que se recomienda es reagendarlos, y con relación al tratamiento de los anticuerpos monoclonales contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, si tiene interacción inmunológica, como por ejemplo lo que ocurre con los anticuerpos monoclonales que se usan en la esclerosis múltiple, que sí son moduladores de la actividad inmunológica, los que nosotros usamos no. O sea, que y se ha podido ver en esos centros de dolor de cabeza que los anticuerpos monoclonales, que son lo último en dolor de cabeza, no alteran para nada el curso ni agravan el COVID-19. Doctora Ana Robles, yo sé que usted tiene mucho tiempo aplicando toxina botulínica para la gente con dolor de cabeza. 20 años, cuando no estaba aprobado por FDA todavía. Sí, entonces la pregunta mía es la siguiente: esas personas que están con usted, que se ponen su toxina botulínica, tienen que estar muy adoloridos en este momento. Entonces, ¿cómo usted le va a resolver a ese grupo de personas? Porque en algunos casos, por ejemplo, yo que estoy dando consulta presencial, lo que hago es que le digo a los pacientes que no suban a la sala de espera y le digo que esperen en su vehículo. Dan el número de teléfono y el nombre y se les llama. No tenemos más de un paciente ni siquiera en el consultorio, tanto así que somos 2 médicos y no hemos dividido. La doctora está hasta las 12 y yo entonces a partir de las 12 llego
para justamente en consultorios separados poder ver las personas. Justamente es lo primero que se le dice a los pacientes, no aglomeración. Entonces, en este caso, dado que el COVID lo vamos a tener por un tiempito para que aparezca lo que es la vacuna, esas personas que usted sabe que necesitan su inyección de toxina botulínica, que le toca cada 6 meses, cada 3, cada 4 meses, dependiendo del esquema que usted le haya pautado, ¿cómo se van a hacer esa gente? Mira, realmente una migraña puede ser incapacitante, ¿no? Ya yo tengo 5 en espera. Okay. Pero déjame decirte, primeramente hay una parte que yo no utilizo ese tipo de cosas, de argumento, el juramento hipocrático, no hacer daño, pero sí, no te hagas daño. Eso es lo primero. Pero la gente que hace dolores de cabeza, los centros, hay 2 referencias que yo tengo. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Neurología es cefaliatra y está en Valencia. Él dice, y ellos inyectan 40 pacientes semanales, pero acuérdate que ahí hay 10 cefaliatras. O sea que yo creo que quizás inyecten más que ellos, porque yo soy sola. ¿Entiendes? No es la UCE, no es la UCE, excúsame, porque hay otros que están inyectando, pero déjame callar. Mira, excúsala, Valcácer, excúsala. Voy a escucharla. Mira, déjame decirte, Valcácer, fíjate. Yo he visto, a mí no me gusta hablar de mi experiencia personal, pero en este momento lo voy a hacer. Hágalo. Como yo he mantenido, mi querida, ese contacto con mis pacientes, con el seguimiento con la telemedicina, no hay nada mejor que cuando una persona se siente segura con su médico. Entonces, muchos pacientes se han mejorado. Eso es cierto. Muchos pacientes dicen, no, yo soporto, doctor, hasta que no pase todo esto. Y me dijo uno de los pacientes, doctora, yo estoy preparado, pero yo voy a esperar que todo se normalice. Y la mayoría tienen esa actitud, que quieren, pero yo particularmente entiendo que yo no debo aumentar la circulación de gente, y sobre todo en este momento, y un procedimiento que yo le podría decir, mira, son 3 meses mínimo para ponértelo, pero hay pacientes que duran hasta 6 meses para ponértelo. Incluso yo dejé de llamar a los pacientes al consultorio para decirle, hoy se cumple tus 3 meses de voto, porque hubo una que me dijo, doctora, yo iba muy bien, hasta que su secretaria no me llamó y me dijo que hoy se cumple. Exacto, entonces hay un grupo que se ha mejorado brutalmente y hay otros, que es la minoría, que se ha empeorado y han demandado el servicio de la toxina. Eso es, en mi experiencia, solamente una. Esa persona está encerrada completamente igual que yo, ¿entiendes? Y es posible, pero es posible que yo, con mi traje espacial, o en su casa, que es contradictorio, una visita domiciliaria contradictoria completamente, porque yo no permito que nadie entre a mi casa. Entonces, lo otro que te iba a decir, Valcácer, es que, acuérdate que el comportamiento y el tratamiento en Santo Domingo es diferente, porque en Santo Domingo lo que funciona es la medicina privada. Cuando tú en los centros desarrollados, lo que hay medicina para todos y medicina pública, esa gente tiene prescrita y su fecha, y el Estado le cubre el Botox y los anticuerpos monoclonales. Aquí no, aquí es tu bolsillo, que también eso influye muchísimo en que tú escojas en este momento o no el inyectarte, porque es una inversión, Valcácer, tú sabes, a veces queremos comparar mucho con los países desarrollados, pero ¿y por qué ustedes no comparan el COVID, la experiencia del COVID con Costa Rica? Sí. ¿Por qué no? Y lo hacen con los Estados Unidos y lo hacen con Europa. ¿Por qué no se comparan con un país como Costa Rica? Por Dios. Doctora, tenemos un caso en WhatsApp, dice, ella es María, y dice, en mi caso tengo episodios de dolor de cabeza tan fuerte que hasta la visión se me altera. ¿Puede ser esto peligroso? Bueno, cuando tú tienes un dolor de cabeza con alteración de la visión, y todo va a depender si los síntomas son antes del dolor o durante el dolor. Si son durante el dolor, se pueden ver perfectamente bien en los episodios de migraña, alteraciones de la visión, pero si tú tienes una alteración de la visión, tú tienes que descartar que tú no tengas un problema en la retina. Y eso, la telemedicina, es de las pocas limitaciones que existen. Por ejemplo, yo no puedo hacer un fondo de ojo, yo no puedo hacer
un examen vestibular, posiblemente, pero sí, yo puedo ver todo lo que tú vas a necesitar y yo te puedo dirigir a lo que tienes que hacer y ver si el riesgo, beneficio, se pueden compadecer. Doctora Robles, espera, necesitamos un segundo, porque no quieren, nada más nos quedan 5 minutos, doctora Robles. Y algo interesante que tuvimos cuando hablábamos de mi paciente, que él hizo la consulta por telemedicina y que usted tan gentilmente y tan magistralmente le quitó ese dolor de cabeza, me decía, una consulta por telemedicina, no creas que simplemente yo sentarme en la computadora y que el paciente me diga, me siento esto y esto y esto, y yo decirle, tómate esto y esto y esto, sino que usted decía que habían formularios, que había un tiempo, que ver ese paciente le tomó una cantidad de tiempo importante, porque dado que es telemedicina, hay que ser más minucioso. ¿Usted pudiera, por favor, detallar ese proceso para aquellas personas que, al igual que Nasira y un servidor, no estamos, igual que el gran público que nos está escuchando en Madre Paso a Paso, realmente no entiende eso de la telemedicina todavía? Todo el mundo quiere que los médicos le pongan la mano, le tomen la presión, le chequeen los pulmones. Y eso es lo que menos hacen muchos médicos. Vamos a esperar. Perdóname. Entonces, óyeme una cosa, querido. Mira una cosa. La telemedicina es una presentación de servicios de medicina a distancia en la que se emplea la tecnología, la información y la comunicación. Desde que tú, y eso no es nuevo, la primera vez que yo vi eso fue cuando yo estuve en Stanford, en el Headache Center. Mi maestro hacía telemedicina, pero con teléfono, o sea, de manera rudimentaria. Ya eso está establecido y vino para quedarse. Entonces, fíjate una cosa, cuando tú examinas el paciente, hay unas reglas, ¿verdad? Tú ves que yo estoy enfocada así, y yo me tomo, primeramente grabo, o sea, debemos grabar la entrevista, y yo a veces le leo un consentimiento cuando yo tengo dudas, tú sabes, de algún paciente suspicaz. Si veo que es muy suspicaz, entonces generalmente le leo un consentimiento informado. ¿Usted está de acuerdo? Le vamos a hacer esta consulta. Yo le hago un historial clínico completo, neurológico, si es pediátrico o si es de adulto. Y también hago un historial clínico de cefalea, que son 50 preguntas que están grabadas y que están por escrito. Un examen. Exacto, yo estoy más avanzada que lo que hay aquí, o llevar cáncer. Y entonces, después de ahí, hay que dar las recomendaciones por escrito. Tú puedes escanearla o puedes fotografiarla por WhatsApp. Lo que yo no he logrado es enviar, que es lo que hacen en Estados Unidos, que las consultas de telemedicina duran 15 minutos. Nada más, porque el médico... ¿Y aquí? Yo no sé si los otros, pero yo duro más de 1 hora y te lo puede decir tu paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú trabajas con seguros médicos, ellos quisieran que tú le dieras telemedicina por 15 minutos para darte 500 pesos o 400 pesos. Esas son las cosas que no se dicen. Entonces, tampoco a ellos les interesa que se desarrolle. ¿Tú sabes por qué? Porque automáticamente tú puedas poner una receta digital a las farmacias, como hacen en los Estados Unidos, pero ¿para qué hacen? Tú has visto gente saliendo de los consultorios con recetas por escrito. No, la receta te la va haciendo la enfermera y la enfermera la coloca en el sistema de farmacias. ¿Entiendes lo que te digo? Y por ejemplo, yo hice una consulta desde Miami de telemedicina y había que indicar un ansiolítico. Y yo llamé a otro colega para esa paciente y me dice él, si ella la va a comprar, yo se la doy. Si ella no la va a comprar, ella tiene que hacer una consulta por el tema de los seguros médicos vía telemedicina para justificar la receta. Es que más o menos quedó claro. Sí, lo que te quise decir. Y otra cosa, fíjate, hace mucho tiempo se hace telemedicina, fíjate, los pacientes te envían por los archivos, unos archivos grandísimos para que tú les revises todo eso. Ahí yo hice una consulta de telemedicina súper interesante con un intervencionista de San Luis, Missouri, de un paciente que en este momento tiene un stroke y que dio sus recomendaciones. Doctora Ana Robles, discúlpeme, ya tenemos que despedir el programa, ya Claudio gentilmente nos acaba de comunicar, vamos a tener que hacer una segunda parte del programa, vamos a permitir que la señora Santana despida, agradeciendo a la doctora Ana Robles con sus teléfonos 829-546-0441 y 809-205-6380 en el Centro Médico UCE. El correo de la doctora es anarobles@gmail.com, anarobles@
gmail.com para su cita.